Muchas enfermedades infectocontagiosas fueron traídos por los españoles y por los esclavos negros al Nuevo Mundo. Tales fueron la lepra, la peste bubónica, el cólera y la viruela. Esta última fue introducida a comienzos del siglo XVI, expandiéndose rápidamente en forma de epidemias con alta mortalidad. Tal parece que a pesar de la distancia que nos separa alrededor de 500 años, aún seguimos tambaleando con el impacto de las enfermedades del Viejo Mundo. En las antiguas epidemias, donde fue registrada la primera muerte por epidemias de la región andina a raíz de una enfermedad extranjera que fue la viruela, fue como una de las víctimas el Inca Huayna Cápac en 1520, mientras estaba en una campaña militar al norte del imperio, antes de la llegada física de los huestes de Pizarro al Tahuantinsuyo. Según el relato cronista de Pedro Cieza de León, ni bien cayó el Inca enfermo, se ordenó hacer sacrificios por su salud. Naturalmente no fueron efectivos ya que murió a los pocos días. Llevaron su cadáver hasta el Cusco, lo que presumiblemente propagó la infección. Mientras que el cronista Sarmiento de Gamboa afirma que el mayordomo mayor del culto, Sol Cusu Tupac Yupanqui, se encargó de oficiar los rituales. El sacrificio fue un camélido para extraerle los pulmones y examinar sus venas, siendo la interpretación muy poco alentadora. La historia de las epidemias de viruela en los Andes tiene un carácter tétrico del relato de un holocausto. Esta presentación está destinada a resaltar las etapas más importantes del proceso de implantación de la viruela en las poblaciones andinas en general y en particular en el Perú desde el principio del siglo XVI hasta nuestros días. Recapitulando las historias del pasado sobre las epidemias y sobre las medidas que tomaban para salvar al Inca haciendo rituales fueron factores de mayor importancia que produjeron el colapso de estos dos imperios. Como vemos, en el siglo XXI se ha presentado un cambio en las reacciones, medidas y sentires respecto a epidemias o pandemias en el Perú, en el país que habitamos. El imaginario de los pobladores no ha sido el mismo y el de nuestro hoy debería apelar a estar informados y no caer en el pánico. No cabe duda que ni bien termine la pandemia del coronavirus surgirán estudios e investigaciones y además esta pandemia dejará una huella en el Perú y en el mundo. Las generaciones futuras están a juego y la historia que se construye día a día. Buen día, mi nombre es Marcela Lorena Lazábal Valera, soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. Me encuentro en esta oportunidad llevando el curso de Cátedra Zipán, lo cual nos ha dado por finalidad hacer una pequeña investigación acerca de los distintos problemas que se han presentado debido a la pandemia generada por el SARS-CoV-2, el cual es un virus que produce una enfermedad denominada COVID-19. Por ello, en esta oportunidad le presentaré el video titulado ¿Cómo está afectando la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el sector salud y el ámbito natural?, el cual tiene por finalidad dar a conocer cómo está afectando la pandemia provocada por el COVID-19 y las consecuencias, medidas y protocolos que se están teniendo frente a esta pandemia y las repercusiones que está generando en nosotros mismos, no solo en nuestra actitud como persona frente a la pandemia, sino como hija, hermana y miembro de la sociedad en general que busca sin lugar a dudas la supervivencia de uno mismo y los suyos. Claro está en esto que además de ser un llamado de atención para ver los errores que cometemos como seres humanos con nuestra propia naturaleza, es también una nueva oportunidad de construir sociedades y ciudades mejores y más sostenibles para nuestra cultura. Y es así que describiremos también cómo nuestros antiguos peruanos sobrevivieron a distintas plagas o virus en el Perú. ¿A qué se le denomina COVID-19? COVID-19 deriva de la palabra coronavirus 16, o sea, una enfermedad producida por el nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2, que fue aislado en algunos pacientes inicialmente en la ciudad de Wuhan, China, pero que se extendió rápidamente por primero Asia, luego Europa, finalmente llegando a América, siendo los países más azotados por esta pandemia. ¿Cuál es el origen e influencia del COVID-19? El origen se ha dilucidado que es en una ciudad china que se le conoce como Wuhan, que es una metrópoli, una ciudad enorme, en la cual acostumbran vender en los mercados animales vivos. Los primeros pacientes en los que se aisló este virus fueron pacientes que tuvieron contacto con ese mercado, por lo cual se le relacionó con algún animal que habitaba en ese mercado, sobre todo con los murciélagos, porque los coronavirus generalmente producen enfermedades en estas especies. Luego se comparó con el primer coronavirus que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS. Tenía bastante homología con este virus, pero aún le faltaba algo para que pueda asaltar al ser humano.
le faltaba mutar. Y por eso es que se ha estudiado que uno de los principales animales que contribuyó a que mute era un hospedero intermediario, el cual había una hipótesis de que era el pangolín, otros decían que era la serpiente, la civeta de palma, etc. Luego de ello ya pudo saltar al ser humano y pudo producir el famoso COVID-19. Aparte del virus SARS-CoV-2, ¿conoce otro virus en la historia del Perú que afectó a toda su población? ¿Cómo lograron vencerle a nuestros antiguos pobladores? Por ejemplo, el cólera, la viruela, junto con la gripe y el sarampión. El cólera es una enfermedad infecciosa. Hizo su aparición en América del Sur a fines del mes de enero de 1991 en la ciudad de Chancay y se extendió hasta otras ciudades de Chimbote, Piura, Callao, Lima y posteriormente a otros departamentos como la costa, sierra, selva del Perú. ¿Cuál es el impacto en el sector de salud que ha provocado esta pandemia? Desde el inicio de la pandemia se ha visto un colapso total del sistema, de nuestro sistema que está dividido, fraccionado y lamentablemente ha puesto al descubierto que hay muy pocas camas para pacientes críticos y severos, que hay poco personal capacitado para atender a pacientes críticos y severos también, tanto médicos como enfermeras, como especialistas, ¿no? Que también tiene que ver también en la parte económica, creo que es harto conocido por todos, la gran deficiencia, ¿no?, que ha logrado desnudar esta pandemia de nuestro pobre sistema de salud. ¿Cuál es la importancia de cumplir con las normas sanitarias y sociales para hacer frente al COVID-19? Bueno, la importancia de las medidas sanitarias es debido a que las medidas van a ayudarnos a frenar un poco el avance de los casos, ¿no? Porque si la población hace caso a las medidas tomadas por el gobierno y las recomendaciones ya tanto de la Federación Médica Peruana como del Colegio Médico y todos los investigadores, ¿no?, va a, como te digo, a ayudar a que la curva de casos no sea tan acelerada, para que de esta forma el sistema de salud no se colapse. ¿Qué medidas de prevención están tomando el personal de salud frente a esta pandemia para protegerse de alguna infección por SARS-CoV-2? En todos los servicios están intentando darle a todo el personal sus equipos de protección personal, que es el mínimo, o sea, lo mínimo que debes tener para trabajar, porque sin eso entrar en área COVID es altamente peligro de contagio. Entonces, las medidas de prevención son el equipo de protección, tanto para el correcto puesto como sobre todo para el correcto quitado del tráfico. ¿Qué medidas de prevención y protección está tomando la población? ¿La cumple como debería ser? La prevención fue un punto clave acá porque nosotros tenemos que abordar al virus desde la puerta de entrada, que sería vías respiratorias altas, boca, ¿no? Teniendo en cuenta mucho un pilar bien importante que es la salud bucal, y cosa que mucha gente no toma en cuenta, tanto en casa como incluso en hospitalización. ¿Qué opinas acerca de los distintos cambios climáticos que se han presentado a nivel mundial? Últimos años ha ido evolucionando el cambio climático, pero en este año especialmente que hubo lo que es la cuarentena, el aislamiento social, ha ido disminuyendo el cambio climático en su tasa de mortalidad, ya que ya no afecta tanto la capa de ozono, que las personas no están saliendo, y eso es una parte muy importante para lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué opinión tienes acerca de los diferentes eventos que se ha visto a nivel mundial acerca de ciertos animales, los cuales se han visto merodeando por las distintas ciudades? Es que ciertos animales han ido saliendo de su hábitat. Por ejemplo, en Rusia y lo que son los osos, o en la parte de Islandia,
los monos, Tailandia, igualmente los monos, es por la falta de alimentación, ya que por el mismo aislamiento, los seres humanos no estábamos permitidos a salir de casa. Como hemos podido observar, esta pandemia ha generado diferentes cambios tanto en la parte salud como en el medioambiental, cambios que probablemente jamás nos creíamos capaces de poder realizar. Sin embargo, tras la declaración de esta pandemia como tal por la OMS el 11 de marzo del presente año, nos hemos visto obligados a tomar muchas medidas de prevención a fin de evitar el contagio, medidas que también nos han obligado no solo a alejarnos de nuestros familiares y amigos, sino también de nuestros compañeros e incluso de centros de estudio. Esta pandemia además ha dejado muchas imágenes y momentos para recordar, momentos que nos tienen que hacer reflexionar acerca de los que estamos haciendo como seres que habitamos este planeta, puesto que gracias a este confinamiento a nivel mundial se han visto muchos cambios respecto a los niveles de contaminación del aire, los cuales han reducido hasta un 80%, ríos, lagunas y mares más limpios y ciertas especies de tortugas que se creían ya en especie de extinción han vuelto a anidar en las playas. Además, también hemos visto animales merodeando por distintos lugares de las ciudades, lugares que algún momento les fue arrebatado por la propia construcción de ciudades. Depende de nosotros que todos estos eventos que se han presenciado en estos tiempos de pandemia no solo sea un espejismo. Para ello debemos tomarlos como un llamado de atención de la propia naturaleza y sea la manera de entrar en razón y poder ver el gran daño que le generamos a nuestro propio ecosistema. Muchas gracias.